La traición duele más cuando viene de quien menos esperas. Eso es exactamente lo que sentí cuando estacioné mi auto frente a mi propia casa de playa aquel viernes. 4 horas conduciendo, con un dolor punzante en la espalda baja, soñando con el momento de paz que tendría, solo para descubrir que mi propio hijo se había apoderado de mi refugio. Mi nombre es Antonia Fuentes, tengo 68 años y esta historia todavía hace hervir mi sangre cada vez que la recuerdo. Trabajé toda mi vida como profesora universitaria en Montevideo, enseñando historia latinoamericana a generaciones de jóvenes brillantes. 40 años dedicados a la educación, levantándome al amanecer, corrigiendo exámenes hasta la madrugada, sacrificando fines de semana y vacaciones. Todo para ahorrar cada peso posible y cumplir el sueño de tener mi casa en Playa Dorada. No fue fácil. Quedé viuda cuando Ernesto, mi único hijo, apenas tenía 7 años. Mi esposo Mauricio, ingeniero de profesión, falleció repentinamente de un infarto mientras supervisaba una obra. Nos dejó con más recuerdos que recursos y tuve que redoblar esfuerzos para mantener a flote nuestro pequeño barco familiar. Recuerdo aquellas noches interminables, cuando después de acostar a Ernesto, me sentaba a la mesa de la cocina con una taza de café que se enfriaba mientras yo preparaba mis clases o corregía decenas de trabajos. El sueño me vencía a menudo y amanecía con marcas de bolígrafo en la mejilla y dolores en el cuello por quedarme dormida sobre los papeles, pero jamás me quejé. Todo era por Ernesto y por nuestro futuro. La casa de playa representaba algo más que 4 paredes junto al mar. Era el símbolo de mi victoria personal contra la adversidad, la prueba tangible de que una mujer sola podía conquistar sus sueños a pesar de los obstáculos. Cada ladrillo de esa casa estaba cementado con sacrificios, con horas extras, con trabajos adicionales durante las vacaciones, con pequeños placeres cotidianos a los que renuncié durante décadas. Cuando finalmente, a mis 60 años, pude comprarla, sentí una alegría tan profunda que lloré durante horas sentada en la arena, contemplando lo que ahora me pertenecía. Era una casa modesta comparada con las mansiones vecinas, pero para mí era un palacio. 2 habitaciones, una cocina amplia, una sala de estar con vista al mar y una pequeña terraza donde instalé una mecedora para contemplar los atardeceres. Mi refugio perfecto para disfrutar de los años dorados que había ganado con tanto esfuerzo. Recuerdo el día que le mostré la casa a Ernesto. Tenía entonces 35 años y acababa de casarse con Luciana, una mujer hermosa pero distante, proveniente de una familia adinerada que nunca ocultó su desdén hacia mis orígenes humildes. «Es nuestra, hijo», le dije emocionada mientras le entregaba una copia de la llave. Un lugar para descansar, para reunirnos, para construir recuerdos juntos. Él sonrió y me abrazó, pero noté algo en su mirada. Una especie de evaluación calculadora que en aquel momento atribuía a su ojo profesional de ingeniero, igual que su padre. Quizás debí prestar más atención a esa señal. La semana anterior al incidente había sido especialmente difícil. El lunes recibí una carta del banco informándome sobre un problema con mi jubilación. Aparentemente, había un error administrativo que podría retrasar mis pagos por meses. El martes, visité a mi médico para un control de rutina, solo para descubrir que mi presión arterial estaba peligrosamente alta, requiriendo medicación inmediata y cambios en mi dieta. El miércoles y jueves los pasé sola en mi pequeño apartamento en Montevideo, escuchando cómo el viento golpeaba las ventanas mientras intentaba leer un libro que no conseguía captar mi atención. La soledad a veces se vuelve una presencia casi física, ¿saben? Como una sombra que se sienta a tu lado en el sofá, que te acompaña a la mesa durante las comidas, que se acuesta junto a ti en una cama que parece demasiado grande. Había días en que me sorprendía a mí misma hablando en voz alta, solo para escuchar una voz humana resonar entre las paredes. Ernesto me llamaba una vez por semana, siempre los domingos a las 7 en punto, como quien cumple con una obligación marcada en el calendario. Conversaciones breves, prácticas, sin profundidad. «Sí, mamá, estamos bien». «No, mamá, esta semana no podemos visitarte, tenemos un compromiso». «Claro, mamá, te avisaré». Sí, me estoy cuidando». Fue el jueves por la noche cuando tomé la decisión. Necesitaba escapar de las 4 paredes de mi apartamento, del ruido incesante de la ciudad, de la sensación de encierro que me oprimía el pecho.
Necesitaba el mar, la brisa salada, el sonido de las olas rompiendo contra la orilla. Necesitaba mi casa de playa, mi refugio, mi recompensa por una vida de trabajo. Preparé una pequeña maleta con lo esencial, algunas mudas de ropa, mis medicamentos, 3 novelas que había postergado leer y una caja de galletas caseras que había horneado el día anterior. No avisé a nadie de mi viaje. ¿Para qué? Mi tiempo ahora me pertenecía y no debía explicaciones sobre mis movimientos. Me acosté temprano, programé el despertador para las 5 de la mañana y, sorprendentemente, dormí de un tirón por primera vez en semanas. Quizás el simple plan de escapar hacia mi refugio había sido suficiente para calmar mi mente inquieta. Amanecí con energías renovadas. Me vestí rápidamente con ropa cómoda para el viaje, desayuné un café con tostadas y salí de casa cuando el cielo apenas comenzaba a aclararse. Quería evitar el tráfico que suele congestionarse los viernes, cuando los habitantes de la ciudad escapan hacia la costa en busca del descanso de fin de semana. El viaje fue tranquilo durante la primera hora. Conduje con la ventanilla ligeramente abierta, dejando que el aire fresco de la mañana inundara el auto. La radio, sintonizada en una emisora de música clásica, me acompañaba con las notas suaves de Debussy, mi compositor favorito desde los tiempos de universidad. A medida que dejaba atrás la ciudad y me adentraba en la carretera costera, sentía cómo la tensión abandonaba lentamente mi cuerpo. El paisaje cambiaba gradualmente. Los edificios grises daban paso a campos verdes salpicados de ganado y eventualmente a dunas de arena y vislumbres del océano azul en la distancia. Hice una sola parada a mitad de camino, en una estación de servicio donde compré un café para llevar y estiré las piernas mientras llenaba el tanque de gasolina. Una joven pareja con un bebé pequeño también se había detenido allí. Los observé disimuladamente, sintiendo una mezcla de nostalgia y ternura al recordar mis primeros viajes con Mauricio y Ernesto, cuando éramos una familia completa. Las últimas 2 horas de viaje se me hicieron eternas. Mi espalda comenzó a protestar, un dolor sordo que se instaló en la zona lumbar y se negaba a desaparecer, a pesar de cambiar de posición constantemente. El tráfico se intensificó ligeramente, pero nada que retrasara significativamente mi llegada. Mi mente ya estaba en Playa Dorada, imaginando la secuencia perfecta que me esperaba: abrir las ventanas de par en par para que entrara la brisa marina, preparar un té de hierbas, acomodarme en mi mecedora favorita con un buen libro y simplemente existir en paz, sin horarios, sin obligaciones, sin preocupaciones. Por fin, después de casi 4 horas de viaje, llegué a la pequeña carretera secundaria que conducía hacia mi paraíso particular. El corazón me latía más rápido con la anticipación. Solo unos minutos más y estaría en casa. Podía sentir casi físicamente cómo la tensión acumulada durante semanas se disolvía ante la proximidad de mi refugio. Fue entonces, al doblar la esquina de la tranquila calle donde se encuentra mi casa, cuando mi mundo se detuvo abruptamente. A lo lejos, pude ver una cantidad inusual de vehículos estacionados. Al principio, mi cerebro intentó encontrar una explicación razonable. Quizás había algún evento en el vecindario, tal vez los propietarios de la casa contigua estaban organizando una reunión, pero conforme me acercaba, conduciendo cada vez más despacio, el nudo en mi estómago comenzó a apretarse dolorosamente. La música alta, ese ritmo moderno y estridente que Ernesto siempre escuchaba, venía inequívocamente de mi casa. Las luces de colores parpadeaban a través de mis ventanas, esas que yo había decorado con cortinas artesanales compradas en un mercadillo local, y el portón de mi garaje estaba completamente abierto, con automóviles lujosos que jamás había visto ocupando el espacio donde debería estar mi modesto vehículo. Detuve el auto a unos 50 metros de distancia, incapaz de procesar lo que mis ojos veían. Sentía el corazón martillando contra mis costillas, la boca seca, las manos temblorosas aferradas al volante como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio emocional. A través de las ventanas abiertas de mi hogar, podía distinguir siluetas moviéndose al ritmo de la música, copas levantadas en brindis tras brindis, carcajadas estridentes que parecían burlarse de mi desconcierto. Con dedos temblorosos,
Rebusqué en mi bolso hasta encontrar mis anteojos de lectura. Me los puse con la esperanza absurda de que al enfocar mejor, la escena frente a mí se transformaría en algo menos doloroso, menos humillante. Pero la nitidez solo confirmó la traición que estaba presenciando. Y entonces lo vi. En el centro de aquella invasión, como un rey en su corte, estaba Ernesto, mi hijo, el niño que había acunado durante noches enteras cuando la fiebre lo consumía, a quien había enseñado a leer, a escribir, a respetar lo ajeno. Estaba de pie detrás de una mesa improvisada como bar, en M.I. Sala de Estar, sirviendo bebidas en Mayes copas de cristal, esas que había comprado en un viaje especial a Buenos Aires años atrás. A su lado, resplandeciente en un vestido que seguramente costaba más que 3 meses de mi jubilación, Luciana gesticulaba animadamente, riendo con un grupo de personas elegantemente vestidas que jamás había visto en mi vida. Y más al fondo, como si la escena no pudiera ser más hiriente, distinguía a Octavio y Mercedes Morales, mis consuegros, cómodamente instalados en las mecedoras de mi terraza, las mismas que yo había elegido con tanto esmero, donde soñaba con contemplar el atardecer en soledad. Al doblar la esquina de la tranquila calle donde se encuentra mi casa, vi decenas de autos estacionados. Inicialmente pensé que tal vez habría algún evento en la casa de playa vecina, pero a medida que me acercaba, el nudo en mi estómago comenzó a apretarse. La música alta venía de M y Casa, las luces de colores parpadeaban por mis ventanas, y el portón de mi garaje estaba abierto de par en par, con autos que jamás había visto estacionados en mi jardín. Quedé paralizada dentro del auto observando aquella escena durante varios minutos, incapaz de creer lo que mis ojos veían. Un torbellino de emociones se apoderó de mi cuerpo, haciendo que mi corazón latiera tan fuerte que podía sentir las pulsaciones en la garganta. Mi hijo Ernesto, aquel niño que acuné en las noches de fiebre, a quien enseñé a caminar, a hablar, a respetar al prójimo, estaba allí, desfilando por mi casa como si fuera el gran anfitrión, sirviendo bebidas en copas que yo había comprado en un viaje especial a Buenos Aires. El shock inicial comenzó a dar paso a un dolor profundo, de esos que parecen cortar el pecho de adentro hacia afuera. Ernesto, la única familia que me quedó después de que mi marido Mauricio partiera tan temprano, víctima de un infarto fulminante hace más de 20 años. Desde entonces, habíamos sido él y yo contra el mundo. Trabajé turnos dobles en la universidad donde construí mi carrera, ahorrando cada centavo posible para que él tuviera una buena educación, para que nunca le faltara nada. Cuando entró en ingeniería civil en la universidad, lloré de orgullo. Cuando se graduó, sentí como si hubiéramos vencido juntos, pero las cosas comenzaron a cambiar cuando conoció a Luciana durante un proyecto de construcción para la familia Morales. Ella, con sus cabellos perfectamente arreglados y ropa de marca, pertenecía a un mundo muy diferente al nuestro. Al principio intenté acercarme, invitándolos a almuerzos dominicales, preparando los platos favoritos de Ernesto, interesándome genuinamente por la vida de ella. Pero Luciana siempre mantenía aquella sonrisa educada y distante, mirando mi apartamento sencillo en Montevideo como quien examina un museo de antigüedades sin valor. Y allí estaba ella ahora, en el centro de mi sala de estar, con un vestido que probablemente costaba más que 3 meses de mi jubilación, gesticulando con una copa de vino en la mano. La luz de las lámparas que yo había elegido con tanto cariño iluminaba su rostro maquillado mientras reía despreocupadamente. A su alrededor, personas que jamás había visto en la vida, todas con ropas caras y sonrisas artificiales, bebían, comían y disfrutaban de mi casa, la casa que representaba el sueño de toda una vida de trabajo. Increíble, murmuré para mí misma aún dentro del auto, sintiendo mis dedos apretar el volante con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Ajusté mis anteojos para ver mejor y fue cuando noté al fondo, sentados cómodamente en la terraza, a los padres de Luciana, Octavio y Mercedes Morales. La pareja que desde el primer encuentro dejó claro que yo no era el tipo de suegra que habían imaginado para su hija. Octavio, empresario del ramo inmobiliario, estaba sentado precisamente en mi mecedora favorita, aquella que había comprado de un artesano local
Después de pasar semanas buscando el modelo perfecto, la silla donde me sentaba para ver el atardecer, para leer mis novelas, para simplemente existir en paz después de décadas de ajetreo. Y él estaba allí, con sus zapatos caros apoyados en mi tapete, bebiendo de mi copa, despreocupado como si estuviera en su propia casa. Mercedes, a su lado, con aquella mirada de superioridad que yo conocía bien, examinaba los objetos de la terraza con una mezcla de curiosidad y desdén. Casi podía oír sus comentarios susurrados sobre la decoración simple, sobre los adornos sin clase que había coleccionado a lo largo de los años. Cada pieza de mi casa tenía una historia, una memoria, un significado que aquellas personas jamás comprenderían. Fue entonces cuando noté algo que hizo revolver mi estómago. Sobre la mesa central de la terraza, aquella que compré de un carpintero de Colonia, estaba una fotografía mía con Mauricio y Ernesto aún pequeño, la única foto de los tres juntos que mantenía en la casa de playa. Estaba tirada entre botellas de bebidas y platos de comida, como si fuera apenas un objeto cualquiera, sin importancia o significado. En ese momento, sentí la primera lágrima correr por mi rostro. No era una lágrima de tristeza, como las muchas que derramé cuando perdí a Mauricio, ni de felicidad, como cuando Ernesto se graduó. Era una lágrima de pura indignación, de un sentimiento que raramente experimentaba, rabia. Tomé mi celular y vi 3 llamadas perdidas de Ernesto, todas de aquella mañana, mientras yo conducía. Había también un mensaje de texto que no había visto. Mamá, pasaremos el fin de semana en la casa de playa con algunos amigos. Te llamo luego para contarte más. Un mensaje enviado a las 11:23 de ese mismo día, cuando yo ya estaba a mitad de camino hacia Playa Dorada. No era un pedido de permiso, no era una consulta sobre mis planes, era simplemente un aviso tardío, una formalidad vacía, como quien dice, voy a tomar prestado tu auto mientras ya está con las llaves en la mano y un pie en la puerta. La desconsideración era tan evidente que me dejó sin aliento. Observé más atentamente la fiesta a través de las ventanas iluminadas de mi casa. Había por lo menos 30 personas allí dentro. Jóvenes parejas bailaban en la sala, donde yo solía pasar horas tranquilas leyendo libros. Un grupo jugaba cartas en la mesa de la cocina, aquella mesa de madera maciza que compré en una feria de antigüedades. Botellas vacías se acumulaban en las esquinas. Platos sucios eran dejados en cualquier superficie disponible. Mi casa, mi refugio, había sido transformada en un salón de fiestas improvisado. Y entonces vi algo que me hizo ahogarme con mi propia respiración. Por la puerta entreabierta de mi habitación, pude ver a alguien revolviendo mis cajones. Era la hermana de Luciana, Valeria, a quien había conocido brevemente en la boda. Estaba revisando mis cosas, probablemente buscando una toalla o algo por el estilo. Pero la invasión de privacidad era tan absurda, tan completa, que sentí como si estuviera siendo físicamente agredida. Mi primera reacción fue encender el auto y salir de allí lo más rápido posible, como si pudiera huir de aquella visión que ahora estaría para siempre grabada en mi memoria. Conduje sin rumbo por las calles de Playa Dorada, sintiendo el aire marino entrar por las ventanillas abiertas del auto, intentando respirar profundo para calmar el corazón acelerado. Paré en un mirador próximo a la playa, donde los turistas suelen sacar fotos del atardecer. El cielo estaba teñido de naranja y rosa, contrastando con el azul profundo del mar. En cualquier otro día, aquella visión me habría llenado de paz y gratitud. Pero en aquel momento, solo podía sentir el sabor amargo de la traición. Cerré los ojos y me permití volver en el tiempo, recordando el día en que finalmente conseguí comprar aquella casa. Después de años ahorrando, de horas extras trabajadas, de vacaciones no tomadas, finalmente había conseguido realizar mi sueño. Recordé la sonrisa orgullosa de Ernesto cuando le mostré las llaves. «Es nuestra, hijo», le dije emocionada. «Un lugar para descansar, para reunirnos, para construir memorias juntos. Nuestra». La palabra resonó en mi mente como una ironía cruel. Tal vez Ernesto había entendido literalmente que la casa también era suya, que podía usarla como bien le pareciera, sin considerar mis sentimientos o mis planes. O tal vez simplemente ya no le importaba lo que yo pensara o sintiera. Tal vez, a sus ojos, yo fuera apenas la madre anciana que ya había cumplido su papel,
y ahora debería conformarse con las migajas de consideración que él ocasionalmente arrojaba en mi dirección. El dolor de ese pensamiento era casi físico. Mi propio hijo, la persona por quien yo habría dado la vida sin dudar, tratándome con tanto desinterés. Y no era la primera vez. En los últimos años, desde el matrimonio con Luciana, las señales estaban allí. Los almuerzos dominicales cancelados a último momento, las llamadas que se volvieron cada vez más raras y cortas, las miradas impacientes cuando contaba las mismas historias, como si yo fuera un libro antiguo y aburrido que él ya había leído demasiadas veces. Tomé la fotografía arrugada que siempre llevaba en la billetera. Ernesto con 5 años, sentado en mi regazo, ambos sonriendo a la cámara, sus ojos brillantes, llenos de esa admiración incondicional que los niños tienen por sus padres. ¿Cuándo esa mirada se transformó en impaciencia? ¿Cuándo pasé de heroína a estorbo en su vida? Las lágrimas ahora corrían libremente por mi rostro arrugado. Ya no me importaba contenerlas. No había nadie para ver, nadie para juzgar, nadie para decir que estaba siendo dramática o demasiado emocional. Críticas que ya había escuchado tantas veces. Fue entonces cuando mi teléfono sonó nuevamente. Era Ernesto. Probablemente estaba llamando para avisar demasiado tarde sobre la fiesta, o quizás alguien me había visto parada frente a la casa y le había comentado. Dejé que el teléfono sonara hasta caer en el buzón de voz. No estaba lista para hablar con él. No estaba lista para escuchar disculpas vacías o, peor aún, justificaciones sobre cómo yo estaba exagerando la situación. En vez de eso, abrí el mapa en el celular y busqué hospedajes cercanos. La posada El Faro Viejo apareció como una opción a pocos kilómetros de allí. Era un lugar simple, pero limpio y acogedor, donde ya me había hospedado una vez antes de comprar la casa. Decidí ir hacia allá. Necesitaba un techo, una ducha caliente, una cama donde pudiera acostarme y reorganizar mis pensamientos, pero sobre todo, necesitaba tiempo para decidir qué haría a continuación. Mientras conducía hacia la posada, una sensación extraña comenzó a reemplazar la tristeza inicial. Era una mezcla de determinación e indignación, un sentimiento que no experimentaba hace décadas. La última vez que me sentí así fue cuando el director de la universidad donde trabajaba intentó negarme una promoción que me merecía, alegando que una mujer con hijo pequeño no tendría tiempo para asumir más responsabilidades. En aquella ocasión, luché con uñas y dientes por lo que era mi derecho y acabé no solo consiguiendo la promoción, sino también ganando el respeto de mis colegas. Aquella Antonia determinada, que no aceptaba injusticias callada, estaba despertando nuevamente dentro de mí, la mujer que había sido domada por los años, por las convenciones sociales, por la expectativa de que las señoras de edad deberían ser siempre comprensivas y abnegadas. Estaba rebelándose y tenía un mensaje claro que dar. Basta. Basta de ser tomada como garantizada. Basta de tener mis necesidades y deseos ignorados. Basta de sonreír y decir que está bien cuando en verdad nada estaba bien. Yo había dedicado mi vida a cuidar de los demás, a ser gentil, a comprender. Ahora era hora de cuidar de mí misma, de hacer que mi voz fuera escuchada, de exigir el respeto que merecía. Al llegar a la posada, fui recibida por doña Tula, la propietaria, una señora algunos años mayor que yo, con cabellos blancos recogidos en una larga trenza y una sonrisa acogedora. Doña Antonia, qué sorpresa. Pensé que ya no necesitaba hospedarse aquí, con esa casa linda que compró. Expliqué brevemente que había tenido un imprevisto y necesitaba una habitación por algunos días. No entré en detalles, pero algo en mi mirada debe haber delatado mi estado emocional, pues doña Tula me miró con comprensión y dijo, bajito, los hijos a veces nos dan más trabajo cuando crecen que cuando son pequeños, ¿no es verdad? Aquella simple frase, dicha con tanta sinceridad por alguien que probablemente ya había pasado por situaciones similares, quebró la última barrera que yo mantenía. Abracé a doña Tula y lloré como no lloraba hace años, dejando salir todo el dolor, toda la decepción, todo el cansancio acumulado. Ella me llevó a una habitación simple, pero limpia y acogedora, con vista al mar. Me ayudó con la pequeña maleta que había traído y prometió traerme un té calmante antes de dejarme sola para descansar. Me senté en la cama,
mirando por la ventana hacia el océano oscuro, punteado por las luces de los barcos pesqueros que se preparaban para salir. Fue en aquella modesta habitación, con el sonido distante de las olas rompiendo en la playa, que comencé a formular un plan. No sería una confrontación directa, de esas que terminan en gritos y portazos. No, sería algo más sofisticado, algo que enseñaría una lección que jamás sería olvidada, algo que mostraría a Ernesto, a Luciana y a la familia Morales que Antonia Fuentes no era una señora frágil que podía ser dejada de lado, ignorada, irrespetada. Tomé mi teléfono y comencé a hacer algunas llamadas. La primera persona que me vino a la mente fue mi viejo amigo Vicente Domínguez. Nos conocíamos hace décadas, desde los tiempos en que él trabajaba como jardinero en la universidad donde hice carrera. Cuando me jubilé y compré la casa en Playa Dorada, descubrí por casualidad que Vicente se había mudado allí años antes y trabajaba como encargado de mantenimiento en un condominio cercano. Desde entonces, siempre me ayudaba con pequeñas reparaciones en la casa y se había convertido en un amigo querido, de esos que son raros de encontrar en la vejez. Vicente atendió al tercer tono, su voz ronca y familiar, trayendo un poco de consuelo en medio del caos de aquel día. «Doña Antonia, qué sorpresa agradable. ¿La señora está en la ciudad?» «Vicente, necesito de tu ayuda urgentemente», dije, con la voz aún entrecortada por la emoción, pero con una determinación creciente. Rápidamente, le conté sobre la fiesta no autorizada en mi casa, sobre la falta de respeto de Ernesto y de la familia Morales. Vicente me escuchó en silencio, apenas interrumpiendo ocasionalmente con un «Dios mío» o «qué absurdo». «Estoy yendo hacia la posada de Doña Tula», dijo finalmente. «Llego en 15 minutos. No se preocupe, doña Antonia. Nadie le hace esto a usted y sale impune». Mientras esperaba a Vicente, llamé a mi sobrina Lorena Fuentes. Hija de mi hermana ya fallecida, Lorena siempre fue como una segunda hija para mí. Al contrario de Ernesto, nunca se olvidaba de llamarme los fines de semana, de preguntar por mi salud, de visitarme cuando podía. Graduada en Derecho y con una personalidad fuerte, Lorena era exactamente la aliada que necesitaba en aquel momento. «Tía Antonia, qué sorpresa agradable». Su voz alegre contrastaba con mi estado de ánimo. «Lorena, querida, estoy en Playa Dorada y necesitando mucho de ti», respondí, intentando controlar el temblor en la voz. Expliqué la situación y antes mismo de que terminara, Lorena ya estaba indignada. «Esto es invasión de propiedad, tía. Es inaceptable. Estoy en Montevideo, pero puedo tomar la carretera ahora y llegar allí en algunas horas». «No quiero molestar, hija mía. Sé que debes tener compromisos. Nada es más importante que usted, tía. Estaré allí antes de la medianoche. Y ya le adelanto, voy a traer mi cámara profesional. Si vamos a darles una lección, necesitamos registrarlo todo». Después de colgar, sentí una ola de gratitud y alivio. No estaba sola en esta batalla. En menos de 15 minutos, como prometido, Vicente golpeó a la puerta de mi habitación en la posada. Alto, de piel curtida por el sol y manos callosas de quien trabajó duro toda la vida, me dio un abrazo apretado apenas abrí la puerta. «Vamos a resolver esto, doña Antonia. Nadie se mete con usted y sale ileso». Nos sentamos en la pequeña terraza de la habitación, con vista al mar ahora completamente oscuro, iluminado apenas por la luna creciente y las luces distantes de los barcos pesqueros. Doña Tula nos había traído una tetera de té de manzanilla y algunas galletas caseras. Mientras bebíamos el té caliente, comencé a compartir las ideas que había elaborado durante mi espera. «Vicente, tú conoces bien la región. ¿La casa tiene algún punto vulnerable que podríamos usar a nuestro favor?» Él se rascó la barba grisácea, pensativo. «La señora instaló aquel sistema de riego automático hace unos 2 años, ¿recuerda? Aquel que cubre todo el jardín y puede ser programado para diferentes horarios». Una sonrisa lentamente se formó en mi rostro. «Es verdad. Y el panel de control está en aquella cajita discreta en el lado externo de la casa, cerca de la entrada de servicio». «Exactamente. Y hay más. Como encargado del condominio vecino, tengo acceso a la caja de energía que controla toda esa calle. Si necesitamos crear una distracción, un corte de energía temporal», completé, sintiendo una excitación casi juvenil con la conspiración que estábamos tramando. «Exactamente. Apenas el tiempo suficiente para que la señora entre por los fondos de la propiedad sin ser vista».
El plan comenzaba a tomar forma en mi mente, como piezas de un rompecabezas encajando perfectamente. Recordé entonces otro detalle importante de la casa: el sistema de ventilación central, una extravagancia que me había permitido cuando finalmente realicé el sueño de tener mi casa de playa. Vicente, ¿te acuerdas de aquel sistema de ventilación que instalamos? Aquel con las salidas de aire en casi todas las habitaciones. ¿Cómo podría olvidarlo? Pasé una semana entera ayudando en la instalación. Un sistema de primera, doña Antonia. ¿Y crees que sería posible introducir algo en ese sistema? ¿Algo que pudiera ser liberado en un momento específico? Los ojos de Vicente brillaron con comprensión. La señora está pensando en arena, respondí simplemente. Arena fina de la playa. Imagina, todos empapados por el riego y de repente, una nube de arena saliendo por las ventilaciones, pegándose en todo y en todos. Vicente soltó una carcajada ronca. Doña Antonia, quien ve esa carita de abuela, no imagina la mente brillante detrás de los anteojos. Reímos juntos, una risa de complicidad, de liberación. Por un momento olvidé el dolor de la traición y me permití sentir la emoción de aquel plan osado. Era como si la Antonia joven y determinada, que enfrentaba desafíos sin miedo, hubiera despertado nuevamente. Nuestro momento de conspiración fue interrumpido por otro golpe en la puerta. Era doña Tula, trayendo un plato de tapioca recién hecha. Pensé que podrían tener hambre, dijo, colocando el plato sobre la pequeña mesa. ¿Y entonces? ¿Ya decidieron cómo le darán su merecido a esa gente sin educación? La miré, sorprendida. ¿Cómo usted? ¡Ay, mi querida! Doña Tula sonrió, sentándose con nosotros. Tengo oídos atentos y además conozco bien esa mirada. Es la misma que tuve cuando descubrí que mi yerno estaba usando mi casa de campo para encuentros con su amante. Créame, él nunca más se atrevió a poner los pies en mis propiedades. Los tres reímos juntos y decidí incluir a doña Tula en nuestra conspiración. Al final, cuantos más aliados, mejor. Ella escuchó atentamente nuestro plan inicial y pronto añadió sus propias sugerencias. Los desagües del jardín, dijo ella, con un brillo travieso en los ojos. Si van a activar el riego, necesitan asegurarse de que el agua no escurra fácilmente. Conozco un truco con estopas y barro que bloquea temporalmente cualquier sistema de drenaje. El agua se acumulará e invadirá la casa como un pequeño tsunami. La idea era perfecta. Con los desagües bloqueados, el agua del riego no solo mojaría a los invitados, sino que crearía un verdadero lodazal que inevitablemente sería arrastrado hacia el interior de la casa, arruinando aquel piso de madera importada que Ernesto había insistido tanto en instalar, un piso carísimo que, según él, daría clase a la casa. Alrededor de las 11 de la noche, oímos el sonido de un auto estacionando. Minutos después, Lorena entró en la habitación como un huracán de energía, cargando una mochila y un equipo fotográfico profesional. Mi sobrina, con sus 40 años recién cumplidos, era la imagen de la determinación. Cabellos cortos y prácticos, anteojos de marco grueso que le daban un aire intelectual y aquella mirada firme que intimidaba a cualquier adversario en los tribunales. «Tía Antonia», me abrazó con fuerza. Vine lo más rápido que pude y traje refuerzos. Detrás de ella, para mi sorpresa, entró Tomás Olivera, un chef renombrado que conocíamos hace años. Alto, con barba bien recortada y una sonrisa siempre pronta, Tomás había sido novio de Lorena en el pasado. Aunque la relación romántica no había funcionado, mantenían una amistad cercana. Doña Antonia me saludó con un beso en la mejilla. Cuando Lorena me contó lo que sucedió, hice cuestión de venir también. Al final, nadie trata así a la mujer que me enseñó a hacer el mejor dulce de leche de Uruguay. La presencia inesperada de Tomás fue un maravilloso extra. Como chef, tenía un conocimiento profundo sobre sistemas de cocina y podría ayudarnos con otra faceta del plan: sabotear discretamente los alimentos y bebidas de la fiesta. Con nuestro equipo de venganza completo, nos sentamos todos en la pequeña terraza y refinamos el plan, asignando tareas específicas a cada uno. Vicente sería responsable por el corte de energía y por la reprogramación del sistema de riego. Lorena documentaría todo con su cámara y me ayudaría a introducir la arena en el sistema de ventilación. Tomás cuidaría de la parte culinaria de la venganza, además de ayudarnos con el bloqueo de los desagües.
y doña Tula se quedaría en la posada como nuestra base de operaciones, lista para ofrecer una coartada en caso de ser necesario. Pero antes de poner el plan en práctica, necesitamos hacer un reconocimiento del terreno, dijo Lorena, siempre práctica. Tenemos que saber exactamente cuántas personas están en la casa, dónde están concentradas, cuál es el punto más vulnerable para entrar. Yo puedo hacer eso, ofreció Tomás. Puedo hacerme pasar por repartidor de comida. Conozco varios restaurantes aquí en Playa Dorada y puedo conseguir uniformes prestados. Excelente idea, concordé. Y mientras tanto, Vicente puede verificar la caja de energía y preparar todo para el corte en el momento adecuado. Mientras los hombres salían para sus misiones de reconocimiento, me quedé con Lorena en la habitación, preparando lo que llamaríamos paquete especial de arena. Usando bolsas plásticas resistentes que ella había traído, llenamos 3 paquetes con arena fina de la playa, recolectada discretamente por doña Tula. «Tía, ¿estás segura de esto?», Lorena preguntó mientras sellábamos la última bolsa. No es que no la apoye totalmente, pero es una medida bastante drástica. Miré a mi sobrina, sintiendo una determinación que no experimentaba hace décadas. Lorena, pasé la vida entera siendo comprensiva, perdonando, tolerando. Fui la madre que nunca reclamaba, la suegra que aceptaba ser tratada con desdén, la mujer que siempre cedía para no crear conflicto. ¿Y a dónde me llevó eso? A ser tratada como alguien sin importancia, sin voz, sin derecho ni siquiera sobre mi propia casa. Hice una pausa, sintiendo la emoción subir por la garganta, pero la contuve. No era momento de llorar, era momento de actuar. Esta casa representa todo lo que conquisté con mucho sudor. Cada mueble, cada objeto fue elegido con cariño. Es el lugar donde guardo mis recuerdos más preciosos, incluso los de Mauricio. Y ellos invadieron ese espacio sagrado como si fuera un salón de fiestas cualquiera. No, Lorena, basta de ser bonita. Es hora de mostrar que el respeto no se pide, se impone. Lorena sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de admiración y determinación. Tiene toda la razón, tía, y puede estar segura de que haremos que esta lección sea inolvidable. Alrededor de la medianoche, Tomás y Vicente regresaron de sus misiones. El informe era detallado. Había aproximadamente 35 personas en la casa. La fiesta estaba en pleno apogeo y parecía que continuaría hasta la madrugada. Ernesto y Luciana estaban en el centro de atención, mientras sus padres, Octavio y Mercedes Morales, se habían instalado cómodamente en mi dormitorio, descubrimiento que hizo hervir mi sangre. «Pusieron sus maletas en su vestidor, doña Antonia», informó Tomás indignado. «Y ese tal Octavio está usando su bata de baño». Aquello fue la gota que colmó el vaso. Mi bata de seda japonesa, regalo de una antigua alumna de la universidad, ahora cubría el cuerpo arrogante de Octavio Morales. Era más de lo que podía soportar. «Está decidido», hablé levantándome. «Actuaremos ahora mismo. La venganza será ejecutada exactamente a las 3 de la madrugada, cuando la fiesta esté en su apogeo y todos ya estén lo suficientemente ebrios para reaccionar de forma aún más caótica». Salimos de la posada como sombras en la noche. Vicente conducía su jeep antiguo, con Lorena en el asiento del pasajero y Tomás y yo atrás, junto con nuestros instrumentos de venganza cuidadosamente empacados. El plan era simple, pero requería sincronización perfecta. Estacionamos a una distancia segura de la casa, en una calle lateral poco iluminada. Desde allí podíamos ver las luces coloridas y oír la música alta proveniente de mi propiedad invadida. Vestimos ropas oscuras que Lorena había traído, incluso para mí, que nunca imaginé que a los 68 años estaría vestida toda de negro, como una agente secreta, lista para una operación de infiltración. «¿Todos saben exactamente qué hacer?», pregunté, sintiendo el corazón acelerarse con una mezcla de nerviosismo y excitación. Todos asintieron. Vicente verificó el reloj. «Son las 2:15. Tenemos 45 minutos para posicionarnos. Voy hasta la caja de energía ahora». Observé a mi viejo amigo alejarse silenciosamente, desapareciendo en las sombras de la calle mal iluminada. Tomás lo siguió poco después, cargando la bolsa con las estopas y el barro para bloquear los desagües. Lorena se quedó conmigo, ajustando su cámara y preparándose para documentar todo. «Tía, está increíble en ese traje ninja»,
rió bajito, intentando aliviar la tensión. ¿Quién lo diría, no? Sonreí de vuelta. Antonia Fuentes, la abuela vengadora. Nadie va a creer esta historia, pero van a tener que creerla cuando vean las fotos. Esto va a entrar al álbum familiar como el día en que la tía Antonia enseñó una lección inolvidable. A las 2:40, Tomás regresó, confirmando que todos los desagües estratégicos del jardín habían sido bloqueados. Fue más fácil de lo que imaginé. Todos están tan concentrados en la fiesta que nadie notó a un hombre agachado en el jardín. A las 2:50 recibimos el mensaje de Vicente. Estaba posicionado en la caja de energía y listo para accionar el corte temporal. A las 2:55, los tres, Lorena, Tomás y yo, nos posicionamos en los fondos de la propiedad, junto a la entrada de servicio, cargando las bolsas de arena y las herramientas necesarias para acceder al sistema de ventilación. Exactamente a las 3 de la madrugada, Vicente envió el mensaje final. Ahora, las luces de toda la calle se apagaron, sumergiendo todo en la oscuridad. Desde la casa vinieron gritos de sorpresa y algunas risas. Los invitados, ebrios, probablemente pensaban que era apenas un corte de energía común, de esos que ocurren ocasionalmente en ciudades costeras. Era nuestra señal. Moviéndonos rápidamente en las sombras, entramos por el portón de los fondos que Vicente había desbloqueado previamente. Lorena lideraba el camino con una pequeña linterna, iluminando apenas lo suficiente para no tropezar. Llegamos al panel del sistema de riego y con las herramientas correctas lo reprogramamos fácilmente para que se activara en exactamente 5 minutos. Enseguida, nos dirigimos a la entrada del sistema de ventilación, localizada en un punto discreto próximo al área de servicio. Abrí el compartimento con la llave que siempre llevaba conmigo y, cuidadosamente, insertamos las bolsas de arena en el sistema, posicionándolas de forma que se romperían con la presión del aire cuando el sistema fuera encendido, lo que ocurriría automáticamente en cuanto la energía regresara. Todo sucedió con una precisión militar. Exactamente 5 minutos después del corte, las luces volvieron. Oímos aplausos y silbidos viniendo de la casa. La fiesta reanudada. Estábamos ahora escondidos detrás de un gran arbusto de hibiscos, con vista privilegiada al jardín y a la terraza. Lorena posicionó la cámara, lista para registrar cada momento, y entonces, como una sinfonía de caos perfectamente orquestada, todo comenzó a suceder. El sistema de riego se disparó con una fuerza sorprendente. No era un riego suave, de esos que yo usaba para mantener el jardín florido durante las sequías. Era un verdadero diluvio artificial. Los aspersores que yo había mandado instalar en puntos estratégicos del jardín emitieron chorros potentes que cubrieron prácticamente toda el área externa. La reacción fue instantánea y absolutamente hilarante. Los invitados que estaban en el jardín, aprovechando la brisa nocturna tras el breve apagón, fueron tomados completamente desprevenidos. Hombres con sus camisas de lino caras y mujeres con vestidos de marca saltaban, gritaban y corrían en todas direcciones, como hormigas bajo ataque. Mi vestido importado. Escuché a una mujer gritar mientras intentaba proteger inútilmente la tela ya empapada con una diminuta cartera. Desde nuestro escondite, Lorena registraba todo con su cámara profesional, el zoom capturando cada expresión de horror e indignación. Tomás, a mi lado, se mordía el labio para contener la risa, mientras yo sentía una satisfacción casi infantil al presenciar el caos que habíamos creado. La confusión en el jardín rápidamente se extendió hacia el interior de la casa, con los invitados mojados corriendo en busca de refugio. Fue en ese momento que la segunda fase de nuestro plan entró en acción. Con el regreso de la energía, el sistema de ventilación central había sido reactivado automáticamente y con él nuestro regalo especial. Las bolsas de arena fina, estratégicamente posicionadas, se rompieron con la presión del aire y liberaron su contenido a través de todas las salidas de ventilación de la casa. Fue como si una tormenta de arena miniatura se hubiera materializado dentro de mi sala de estar, de la cocina, de los dormitorios, alcanzando precisamente los lugares donde los invitados empapados buscaban refugio. La visión era surrealista. Personas elegantes, ahora mojadas de pies a cabeza, siendo repentinamente cubiertas por una fina capa de arena
que se adhería perfectamente a sus ropas húmedas, a sus cabellos empapados, a la piel mojada. Algunos tosían, otros gritaban, muchos simplemente quedaban paralizados, intentando entender lo que estaba sucediendo. Ernesto surgió en la puerta de la sala, mirando hacia el jardín con una expresión de puro shock. Mi hijo, siempre tan compuesto, tan en control, ahora parecía completamente desorientado. Su cabello perfecto estaba pegado a la frente. La camisa azul claro que probablemente costó la mitad de mi salario mensual, ahora parecía un trapo mojado y sucio. A su lado, Luciana emergía de la nube de arena, tosiendo y con el rostro maquillado, transformado en una máscara grotesca de rímel corrido y base manchada. «¿Qué está pasando?», gritó ella, su voz estridente cortando la cacofonía de gritos y exclamaciones de sorpresa. «Ernesto, haz algo». Mi hijo, aturdido, intentó orientarse. «Debe ser un problema en el sistema. No entiendo. Esto nunca pasó antes». Fue cuando la tercera parte de nuestro plan comenzó a revelarse. El agua de los aspersores, sin tener hacia dónde escurrir debido a los desagües bloqueados, comenzaba a acumularse en el jardín, formando pequeños charcos que rápidamente se transformaban en lodazal. Y como el área externa de la casa estaba ligeramente inclinada en dirección a la puerta principal, un detalle arquitectónico que Ernesto había insistido para facilitar el drenaje de la lluvia. Toda aquella agua embarrada ahora fluía inexorablemente hacia el interior de la casa. «¡El piso!», gritó Luciana con una desesperación casi cómica. «¡El piso importado!». Ah, aquel piso. Recordé las largas discusiones con Ernesto cuando reformamos la casa. Yo quería un piso práctico, resistente, adecuado para una casa de playa. Él insistió en aquel entablado de madera noble, importado de algún país escandinavo, costando una fortuna. «Le dará clase a la casa, mamá», me dijo en aquella ocasión. «Valorizará el inmueble». Ahora, aquellas tablas perfectamente instaladas, barnizadas y pulidas, estaban desapareciendo bajo una mezcla de agua, barro y arena que avanzaba como una pequeña inundación. Los padres de Luciana aparecieron en lo alto de la escalera, mirando el caos abajo con expresiones de horror absoluto. Octavio, usando mi bata de seda japonesa, visión que hizo hervir mi sangre nuevamente, y Mercedes, con los cabellos sujetos con ruleros, mis ruleros, y una máscara facial que reconocí como siendo de mi reserva personal de cosméticos. «¿Pero qué absurdo es este?», vociferó Octavio, bajando algunos escalones antes de darse cuenta de que el agua ya alcanzaba el primer tramo de la escalera. Fue en ese momento que Vicente, nuestro cómplice invisible, ejecutó el siguiente paso del plan. Las luces de la casa comenzaron a parpadear intermitentemente, creando un efecto estroboscópico que aumentaba aún más la sensación de caos y desorientación. Era apenas un pequeño ajuste en la caja de energía, algo que no causaría ningún daño real al sistema eléctrico, pero que amplificaría significativamente el efecto psicológico de la situación. «¡Es un sabotaje!», gritó alguien. «Alguien está haciendo esto a propósito». La paranoia comenzó a esparcirse entre los invitados tan rápidamente como el agua por el piso. Personas empapadas y cubiertas de arena ahora se miraban unas a otras con desconfianza, como si buscaran al culpable en medio del caos. Vi a Ernesto corriendo hacia el armario de herramientas, probablemente buscando el panel de control del sistema de riego. Luciana intentaba desesperadamente salvar algunos objetos caros de la sala, levantándolos por encima del agua que ya alcanzaba sus tobillos. Los Morales habían retrocedido hacia el piso superior, asistiendo horrorizados a la devastación de abajo. «Esta es la mejor fiesta a la que jamás asistí», susurró Lorena a mi lado, ajustando el zoom de la cámara para capturar la expresión de pánico en el rostro de Mercedes Morales. Fue cuando noté un movimiento en el extremo del jardín. Alguien estaba saliendo apresuradamente por los fondos de la propiedad. Entrecerré los ojos para ver mejor a través de la oscuridad parcial y reconocí la silueta de la hermana de Luciana, Valeria, acompañada por su novio fotógrafo, Eduardo. Ambos cargaban bolsos y caminaban rápidamente, como quien está huyendo de una escena del crimen. «Miren», murmuré a mis cómplices, «parece que algunas ratas ya están abandonando el barco». Dentro de la casa, la situación se deterioraba rápidamente. El agua continuaba subiendo, ahora mezclada con objetos flotantes, almohadones
revistas, zapatos abandonados en la prisa. La arena se había depositado en todas las superficies, creando una textura áspera que arruinaría acabados, telas y electrónicos. Ernesto finalmente consiguió encontrar el panel de control del riego, pero parecía completamente perdido, intentando entender por qué el sistema se había disparado en medio de la noche. En circunstancias normales, yo sentiría pena. Al final, él era mi hijo, y ver su desesperación debería activar mi instinto maternal de protección. Pero aquella noche, viéndolo luchar contra un problema que él mismo había creado con su arrogancia y desconsideración, sentí apenas una satisfacción fría. Creo que ya vimos suficiente aquí, dije, tocando el hombro de Lorena para señalar que era hora de partir. Volvamos a la posada antes de que alguien nos note. Silenciosamente, retrocedimos de nuestro escondite y nos alejamos por los fondos de la propiedad, exactamente como habíamos planeado. Vicente nos esperaba a una cuadra de distancia, el motor del jeep ya encendido, listo para una salida rápida. ¿Y entonces?, preguntó ansiosamente cuando nos aproximamos. ¿Funcionó? Mejor de lo que podríamos imaginar, respondió Tomás, no consiguiendo contener más la risa. Tendrías que haber visto la cara de Octavio cuando el agua comenzó a subir la escalera. Mientras Vicente conducía de vuelta a la posada, compartimos nuestras observaciones, cada uno habiendo presenciado diferentes aspectos del caos. Lorena, especialmente, estaba eufórica con las imágenes que había capturado. Tengo material suficiente aquí para una pequeña exposición, dijo, verificando las fotos en la cámara. Voy a titularla La venganza de la abuela, un estudio en justicia poética. Todos reímos, y por primera vez, desde que había llegado a Playa Dorada aquella tarde fatídica, sentí un alivio genuino. La rabia y el dolor que habían consumido mi corazón dieron lugar a una sensación de justicia realizada, de equilibrio restaurado. Al llegar a la posada, doña Tula nos aguardaba ansiosa en la terraza, una botella de licor de hierbas y vasos ya preparados para celebrar nuestro regreso. ¿Y entonces?, preguntó, ojos brillando de expectativa. La operación Enseñando Respeto fue un éxito absoluto, confirmé, sentándome en la silla mecedora de la terraza y aceptando la copa que doña Tula me ofrecía. Aquella fiesta se transformó en un verdadero desastre natural en cuestión de minutos. Mientras Lorena conectaba la cámara a su laptop para mostrar las fotos a doña Tula, mi celular sonó. Era Ernesto. Intercambié miradas con mis cómplices, que silenciaron inmediatamente, curiosos por saber cómo reaccionaría mi hijo. Atendí con la voz más calma e inocente que pude producir. «Hola, Ernesto. ¡Qué sorpresa, hijo!» «¿Mamá?» Su voz estaba tensa, casi irreconocible. «¿Dónde estás?» «En Montevideo, claro, en mi apartamento. ¿Por qué? ¿Pasó algo?» Hubo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto contarme. La casa de playa. Tuvimos un problema serio aquí. Un desastre, de hecho. «Dios mío», exclamé en una actuación que ciertamente merecería un premio. «¿Qué tipo de problema? La casa está bien. ¿Qué están haciendo allá, por cierto?» Otra pausa aún más larga. Casi podía ver a Ernesto del otro lado de la línea, empapado y cubierto de arena, intentando formular una explicación que no revelara completamente la invasión no autorizada. «Nosotros traje algunos amigos para pasar el fin de semana. Pensé que no habría problema, ya que raramente usas la casa en esta época del año». «¿Amigos?», pregunté, manteniendo el tono de inocencia. «¿Cuántos amigos, Ernesto?» «Unos 20 tal vez», mintió, reduciendo drásticamente el número. «Pero eso no importa ahora. El sistema de riego enloqueció, mamá. Se encendió solo en medio de la noche e inundó todo. Y el sistema de ventilación también tuvo algún tipo de cortocircuito. Esparció arena por toda la casa. El piso está arruinado, los muebles empapados. Es un desastre completo. Vaya, qué terrible. ¿Cómo pudo haber pasado? El sistema era nuevo. Tú mismo insististe en aquella marca importada, ¿recuerdas?» Ernesto parecía cada vez más desconcertado con mi aparente falta de conexión con el problema real. «Mamá, no estás entendiendo la gravedad de la situación. La casa está parcialmente destruida. Va a costar una fortuna reparar todo». «Qué pena, hijo», respondí calmadamente. «Pero gracias a Dios están todos bien, ¿verdad? Las cosas materiales pueden ser reemplazadas. A propósito, ¿quién pagará por esas reparaciones?» El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor.
Finalmente, Ernesto murmuró: Yo me encargaré, por supuesto. Al fin y al cabo, yo estaba usando la casa. Qué bueno, hijo, me quedo tranquila. ¿Y cuándo van a limpiar todo? Porque estaba pensando en ir para allá mañana, ¿sabes? Ando tan cansada del ruido de la ciudad. ¿Mañana? El pánico en su voz era palpable. No, mamá, es imposible. La casa está inhabitable ahora. Va a llevar días, quizás semanas para limpiar y reparar todo. Entiendo, suspiré dramáticamente. Qué decepción. Realmente necesitaba ese descanso. Puedes quedarte en mi apartamento en Montevideo si quieres, ofreció rápidamente. Luciana y yo nos quedaremos aquí por algunos días para supervisar la limpieza. Qué amable de tu parte, hijo. Pensaré en tu invitación. Ahora debo colgar. Es tarde y esta vieja necesita dormir. Envía saludos a Luciana y a tus suegros. ¿Los suegros? ¿Cómo sabes que están aquí? Fue solo una corazonada, respondí suavemente. Ustedes raramente van a algún lugar sin ellos, ¿no es así? Buenas noches, Ernesto. Duerme bien, si encuentras un lugar seco para hacerlo. Colgué antes de que pudiera responder y encontré 4 pares de ojos mirándome con una mezcla de admiración y diversión. Doña Antonia, dijo Vicente, levantando su copa en un brindis. Usted es simplemente magnífica. Brindamos por nuestra operación bien sucedida, riendo y compartiendo los detalles más hilarantes de la noche. Lorena exhibió las fotos capturadas, cada una más incriminadora que la otra. Octavio resbalando en la escalera con mi bata empapada. Mercedes con la máscara facial derritiéndose por el rostro. Luciana intentando desesperadamente salvar su cartera de marca del agua. Y Ernesto, pareciendo completamente perdido, intentando apagar un sistema que había sido saboteado de forma que no respondiera a los comandos convencionales. ¿Qué hará con esas fotos?, preguntó doña Tula, entre sorbos de licor. Miré las imágenes en la laptop, cada una de ellas una prueba concreta de nuestra ingeniosa venganza, y sonreí. Por ahora, las guardaré en lugar seguro. Son mi seguro contra futuras invasiones. Aquella noche, dormí como no lo hacía en años, un sueño profundo y reparador, libre del peso del dolor y la sensación de impotencia que había cargado por tanto tiempo. La vieja Antonia, aquella que siempre cedía, que bajaba la cabeza para evitar conflictos, finalmente se había jubilado. En su lugar, emergió una mujer que no tenía miedo de luchar por lo que era suyo, por el respeto que merecía. A la mañana siguiente, desperté renovada. El sol entraba por las ventanas de la habitación de la posada, y el sonido distante del mar traía una sensación de paz. Mis cómplices ya estaban en la terraza, tomando café y conversando animadamente cuando me uní a ellos. «Buenos días, nuestra heroína», saludó Tomás, sirviéndome una taza de café fuerte. «¿Durmió bien?» «Como un bebé», respondí, sintiendo el aroma reconfortante del café. «¿Y ustedes?» Soñé con la cara de Octavio cuando el agua comenzó a subir la escalera, rió Lorena. Nunca vi a alguien tan horrorizado en la vida. Mientras tomábamos café, discutimos los próximos pasos. Lorena había editado las mejores fotos y las guardó en una memoria USB, que me entregó solemnemente. Su triunfo, tía, úselo con sabiduría. Agradecí a todos por el apoyo incondicional, por la disposición a participar en aquella locura que, visto en retrospectiva, había sido increíblemente terapéutica para mí. «¿Qué hará ahora?», preguntó Vicente. «¿Volverá a Montevideo o...?» Tomé un sorbo de café, pensativa. La verdad es que no había planeado más allá de la venganza en sí. Parte de mí quería regresar a casa y dejar que Ernesto lidiara con el desorden que había creado. Otra parte, sin embargo, estaba curiosa por ver el resultado de nuestros esfuerzos con mis propios ojos. «Creo que me quedaré por aquí unos días más», decidí finalmente. «Tal vez aparezca en la casa mañana, fingiendo sorpresa por el estado en que se encuentra. Quiero ver la cara de mi hijo tratando de explicar cómo sucedió todo». «¿Y revelará que fue todo planeado?», preguntó doña Tula. Sonreí, sintiendo una confianza que no experimentaba hace décadas. «No inmediatamente. Los dejaré en la duda por un tiempo. Dejaré que se pregunten si fue apenas un desafortunado accidente o si alguien de alguna forma descubrió sobre la fiesta no autorizada y decidió dar el golpe. La incertidumbre es una forma poderosa de tortura», observó Tomás, con el conocimiento de quien ya había trabajado en cocinas de alta presión. «Exactamente.
Y cuando finalmente decida revelar la verdad, tendré las fotos como prueba. Mi hijo necesitará pensar 2 veces antes de invadir mi casa o tratar mis cosas con descuido nuevamente. Lorena levantó su taza en otro brindis. Por la tía Antonia, la abuela más badass de Uruguay. Todos rieron y brindaron, y me permití sentir orgullo por lo que habíamos logrado. No era apenas una venganza infantil o un acto de mezquindad, era una declaración de valor propio, una afirmación de mi derecho al respeto. Era yo, finalmente, a los 68 años, aprendiendo a imponer límites claros y consecuencias reales para quien los sobrepasara, incluso si ese alguien fuera mi propio hijo. Después del desayuno en la posada, decidí dar un paseo por la playa. Necesitaba organizar mis pensamientos, planear mis próximos pasos con calma. La arena tibia bajo mis pies descalzos y la brisa del mar traían una sensación de libertad que no experimentaba hace años. Caminé por casi 1 hora, observando a las familias que comenzaban a llegar para aprovechar el día soleado, niños construyendo castillos de arena, vendedores ambulantes preparando sus puestos. Cuando regresé a la posada, encontré a Lorena en la terraza, conversando animadamente por teléfono. Al verme, colgó rápidamente y vino en mi dirección con una expresión que mezclaba diversión y ansiedad. «Tía, no vas a creer, era una amiga mía del estudio de abogacía. Resulta que el novio de ella trabaja en la aseguradora que atiende a los Morales. Acaba de recibir una llamada desesperada de Octavio intentando activar el seguro para cubrir los daños en su casa de playa. La aseguradora, obviamente, pidió documentos comprobando la propiedad del inmueble». No pude contener una carcajada. La audacia de aquel hombre no tenía límites. Primero invade mi casa sin permiso. Después intenta usar su seguro para cubrir los daños de una propiedad que no le pertenece. «¿Qué pasó después?», pregunté, genuinamente curiosa. Aparentemente tuvo un ataque cuando le informaron que el seguro no cubriría daños en propiedades que no están a su nombre. Comenzó a gritar a la gente, diciendo que era un cliente premium y que exigía tratamiento especial. Sacudí la cabeza, imaginando la escena. Típico comportamiento de Octavio Morales, el empresario que se creía por encima de las reglas que regían al resto de la humanidad. «Esto me da una idea», comenté, sintiendo un plan formarse en mi mente. «Creo que voy a anticipar mi visita a la casa. ¿Qué tal si vamos ahora en vez de esperar hasta mañana?» Lorena abrió mucho los ojos. «¿Ahora? ¿Estás segura? Todavía deben estar allá intentando limpiar el desorden». «Exactamente por eso», respondí con una sonrisa que sorprendió hasta a mí misma. «Quiero verlos en plena acción desesperada. Quiero observar el sudor corriendo por sus frentes mientras intentan borrar las evidencias del desastre que causaron, tanto al invadir mi casa como al provocar su casi destrucción». Mi sobrina me miró por algunos segundos antes de sonreír. «Estás irreconocible, tía, y estoy adorando esta nueva versión». Contactamos a Vicente y Tomás, que prontamente se ofrecieron para acompañarnos. Doña Tula insistió en preparar una canasta con café, tortas y frutas para que tengan energía durante la confrontación, dijo con un guiño cómplice. Alrededor de las 11 de la mañana, los 4 partimos en el jeep de Vicente. Yo había cambiado las ropas confortables de playa por un vestido casual pero elegante y peinado cuidadosamente mis cabellos grises. Quería parecer exactamente lo que era, la legítima propietaria de aquella casa. Llegando para verificar su patrimonio, al aproximarnos a la propiedad, lo primero que noté fueron los autos de limpieza estacionados enfrente. 3 camionetas con el logotipo de una empresa especializada en limpieza de emergencia. Aparentemente, Ernesto no estaba economizando en el intento de arreglar el daño. «Hora del show», murmuró Vicente, estacionando a una distancia discreta. Bajé del jeep sintiendo mi corazón acelerarse levemente, no de miedo o ansiedad, sino de una excitación casi juvenil. Era como si estuviera a punto de entrar en escena en el papel principal de una obra para la cual había ensayado toda la vida. Caminé determinada hasta el portón principal con Lorena justo detrás, mientras Vicente y Tomás permanecieron en el vehículo, listos para intervenir si fuera necesario. No necesité ni tocar el timbre. El portón estaba abierto, con personas entrando y saliendo cargando equipos de limpieza, baldes, escobas, aspiradoras industriales. Pasé por el jardín, observando el estado lamentable de lo que antes era un césped perfectamente cuidado. Ahora era una mezcla de barro, arena y objetos diversos
que habían sido arrastrados por el agua. Las flores que yo había plantado personalmente estaban aplastadas, las sillas de jardín volcadas y sucias. En la terraza, 3 hombres trabajaban arduamente removiendo el agua que todavía se acumulaba en algunas áreas. Apenas notaron mi presencia, concentrados en su tarea. Entré en la casa sin ser anunciada, como era mi derecho, y el espectáculo que encontré superó mis expectativas. La sala de estar, antes un ambiente acogedor con muebles cuidadosamente elegidos, ahora parecía el escenario de una película catastrófica. El piso, de madera importada, estaba hinchado en varios puntos, creando ondulaciones por toda la superficie. Los sofás, empapados, habían sido cubiertos con plástico y estaban siendo tratados por especialistas. Las paredes mostraban marcas evidentes de la línea de agua que se había formado, cerca de 20 centímetros por encima del suelo. Y en medio de aquel caos, dando órdenes frenéticas a un equipo de limpieza visiblemente agotado, estaban Ernesto y Luciana. Mi hijo, siempre tan elegante y compuesto, ahora vestía un short viejo y una camiseta manchada, el cabello despeinado, profundas ojeras marcando su rostro. Luciana no estaba en mejor estado, sin maquillaje, cabello recogido descuidadamente, ropas simples que ciertamente no formaban parte de su guardarropa habitual. Me quedé parada en la entrada de la sala, observando la escena por algunos momentos, hasta que una de las empleadas de la limpieza notó mi presencia y me saludó educadamente. «Buenos días, señora. ¿Puedo ayudarla?» Al sonido de la voz de la joven, Ernesto levantó los ojos de los papeles que examinaba y me vio. El color abandonó su rostro instantáneamente. «¡Mamá!», exclamó con una mezcla de sorpresa y horror. «¿Qué? ¿Cómo dijiste que estabas en Montevideo?» «Y estaba, hijo», respondí calmadamente, avanzando por la sala empapada. «Pero decidí venir a descansar un poco en mi casa de playa. Al final es para eso que la compré, ¿no es así? Para tener un refugio cuando necesito paz». Luciana, que estaba en el pasillo supervisando la limpieza del piso, apareció en la sala al oír mi voz. Su rostro, normalmente frío y controlado, ahora exhibía puro pánico. «Doña Antonia, qué sorpresa», tartamudeó, intentando mantener la compostura. «Sorpresa, de hecho», respondí, mirando alrededor de la sala destruida. «Parece que tuvieron una pequeña emergencia aquí. ¿Alguien podría explicarme exactamente qué pasó?» Ernesto y Luciana intercambiaron miradas nerviosas. Era evidente que no habían preparado una historia coherente para contarme. Mi hijo carraspeó, ajustó la postura e intentó asumir un tono profesional. «Mamá, como te dije por teléfono ayer, tuvimos un problema serio con el sistema de riego. Se disparó en medio de la noche, sin ninguna razón aparente, e inundó todo. Y el sistema de ventilación también presentó una falla, esparciendo, arena por toda la casa». «¿Arena?», pregunté inocentemente. «¿De dónde vino esa arena? Creemos que pudo haber sido succionada del jardín por el sistema», intervino Luciana rápidamente. «Tal vez algún conducto se rompió, creando una especie de vacío que arrastró la arena hacia adentro». Era una explicación ridícula, por supuesto, pero mantuve la expresión neutra, como si estuviera considerando seriamente la hipótesis. «Interesante. ¿Y por qué estaban aquí, de nuevo? No recuerdo haber dado permiso para usar la casa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los empleados de la limpieza, sintiendo la tensión creciente, encontraron repentinamente tareas urgentes en otros ambientes y discretamente se retiraron, dejándonos a solas en la sala devastada. «Mamá», comenzó Ernesto, con aquel tono conciliador que yo conocía también, el mismo que usaba cuando era niño después de quebrar alguna regla. «Pensé que no habría problema. Raramente usas la casa en esta época del año y solo queríamos un lugar tranquilo para pasar el fin de semana con algunos amigos». «Algunos amigos», repetí lentamente. «¿Y cuántos amigos serían, exactamente?» Ernesto tragó en seco. «Unos 15, tal vez». En ese momento Lorena, que había permanecido discretamente en la entrada, dio un paso adelante. «Interesante, primo. Las fotos muestran por lo menos 35 personas». «¿Fotos?», Luciana casi gritó, su rostro empalideciendo aún más. «¿Qué fotos?». Lorena sonrió enigmáticamente y levantó su cámara profesional. «Ah, siempre llevo mi cámara cuando viajo.
Nunca se sabe qué momentos interesantes podemos capturar, ¿no es así? Ernesto dio un paso en nuestra dirección, la confusión evidente en su rostro. Ustedes estaban aquí anoche. ¿Vieron todo lo que pasó? No solo vimos, respondí calmadamente, sino que registramos cada momento, desde los primeros chorros de los aspersores hasta la inundación alcanzando la escalera donde estaban tus suegros. A propósito, ¿dónde están Octavio y Mercedes? Pensé que estarían aquí ayudando en la limpieza, ya que también eran huéspedes no invitados. Luciana cruzó los brazos defensivamente. Tuvieron que volver a Montevideo esta mañana. Mi padre tiene reuniones importantes que no podía aplazar. Claro, respondí con una sonrisa comprensiva. Los negocios son los negocios. Y hablando de eso, ¿quién pagará por todo este daño? Porque me parece que costará una fortuna reparar adecuadamente. Ernesto pasó la mano por su cabello desgreñado, un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso. Asumo la responsabilidad, mamá. Pagaré por todo, no te preocupes. En realidad, intervino Lorena nuevamente. Supe que tu suegro intentó activar su seguro más temprano. Parece que se irritó bastante cuando le informaron que la póliza no cubre propiedades que no están a su nombre. El rostro de Luciana se contorsionó en una expresión de rabia mal contenida. ¿Cómo sabes eso? Playa Dorada es una ciudad pequeña, respondió mi sobrina con un encogimiento de hombros. Las noticias corren rápido, especialmente cuando involucran escándalos de personas conocidas. Observé el intercambio de miradas entre mi hijo y su esposa, una mezcla de confusión, miedo y creciente sospecha. Era hora de acabar con aquel juego y revelar la verdad. Ernesto, Luciana, dije, manteniendo la voz calma pero firme. Seamos honestos aquí. Lo que ocurrió anoche no fue un accidente o una falla mecánica aleatoria. Fue una respuesta deliberada a la falta de respeto que demostraron al invadir mi propiedad sin permiso, al transformar mi refugio personal en un salón de fiestas para personas que ni siquiera conozco, al permitir que extraños usaran mis cosas, durmieran en mis sábanas, bebieran en mis copas. Ernesto dio un paso atrás, como si hubiera recibido una bofetada. ¿Qué? ¿Estás diciendo que causaste todo esto a propósito? Exactamente, confirmé, sin ningún rastro de remordimiento en la voz, con la ayuda de amigos leales que, a diferencia de ti, comprenden el significado del respeto. Pero eso es una locura, exclamó Luciana, su voz subiendo varias octavas. ¿Arruinó su propia casa solo para darnos una lección? No, querida, respondí calmadamente. Yo no arruiné mi casa. Ustedes la arruinaron en el momento en que decidieron usarla sin mi permiso. Yo solo aceleré el proceso y garanticé que la lección fuera inolvidable. Ernesto parecía completamente aturdido, incapaz de procesar la revelación. Yo no puedo creerlo. Siempre fuiste tan comprensiva, tan paciente. Y sigo siéndolo, afirmé. Comprendo perfectamente que necesitas aprender sobre límites y consecuencias. Y tuve paciencia suficiente para planificar una venganza que no lastimaría a nadie físicamente, pero ciertamente dejaría una marca profunda en sus memorias y en sus billeteras. Luciana, recuperándose del shock inicial, avanzó en mi dirección con rabia en los ojos. «Esto es absurdo. La vamos a demandar por daños». Lorena dio un paso adelante, bloqueando el camino de Luciana. «Yo no haría eso si fuera tú. Primero, porque sería necesario admitir en tribunal que invadieron una propiedad privada sin autorización. Segundo, porque tenemos evidencias fotográficas y testimoniales de todo, desde la fiesta no autorizada hasta el momento en que usaste productos de belleza de mi tía sin permiso. Y tercero, porque soy una de las abogadas más implacables de Uruguay cuando se trata de defender a mi familia». El silencio que siguió fue casi palpable. Se podía oír apenas el sonido distante de los trabajadores en otros ambientes y el goteo del agua que todavía escurría de algunos muebles. Ernesto parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos, su postura normalmente orgullosa, ahora curvada por el peso de la revelación. «¿Qué quieres?», finalmente preguntó, su voz casi un susurro. Caminé lentamente por la sala destruida, observando los daños con una mirada crítica. El piso necesitaría ser completamente reemplazado. Los sofás tal vez podrían ser recuperados con una limpieza profunda. Las paredes necesitarían nueva pintura. Los equipos electrónicos probablemente estaban arruinados. «Quiero respeto», respondí simplemente.
Quiero que entiendas que esta casa representa no solo una inversión financiera, sino décadas de trabajo duro, de sacrificios, de sueños. Quiero que reconozcas que no tienes derecho a usarla como si fuera tuya, de traer personas que apenas conozco para ocupar mi espacio personal, de transformar mi santuario en un escenario para exhibicionismo social. Me aproximé a él y por primera vez desde que entré en la casa, permití que mi expresión revelara el dolor que había sentido. Quiero que mi hijo vuelva a verme como una persona con sentimientos, deseos y derechos, no como una vieja inconveniente cuyas necesidades pueden ser ignoradas. Vi los ojos de Ernesto llenarse de lágrimas, algo que no ocurría desde que era adolescente. Por un momento, vi nuevamente al niño sensible que había criado, aquel que corría a mis brazos cuando estaba triste o asustado. Mamá, yo lo siento mucho, dijo, su voz quebrada. De verdad, no me di cuenta de cuán egoísta y desconsiderado estaba siendo. Es fácil no darse cuenta cuando uno se acostumbra a siempre poner sus necesidades por encima de las de los demás. Respondí, sin hostilidad, apenas constatando un hecho. Luciana, viendo la emoción en el rostro de su marido, pareció deshincharse. Su postura agresiva dio lugar a una expresión casi avergonzada. Doña Antonia, yo también pido disculpas. Fue extremadamente inapropiado de nuestra parte usar su casa sin permiso explícito. Asentí, reconociendo el esfuerzo que aquel pedido de disculpas representaba para alguien tan orgullosa como Luciana. No esperaba que nuestra relación cambiara de la noche a la mañana, pero era un comienzo. Ahora, continué, volviendo a una postura más práctica, con respecto a la cuestión de las reparaciones. Obviamente contrataron una empresa de limpieza de emergencia, lo que fue sensato, pero hay daños estructurales que necesitarán ser tratados por profesionales especializados. Yo me encargaré de todo, mamá, afirmó Ernesto, pareciendo aliviado por haber pasado de la fase emocional a cuestiones más concretas. Contrataré a los mejores profesionales y garantizaré que la casa quede exactamente como era antes, o mejor. Y con respecto a la aseguradora, pregunté, con una mirada significativa a Luciana. Ella tuvo la decencia de parecer avergonzada. Hablaré con mi padre. Entenderá que necesita asumir su parte de responsabilidad. Excelente, concluí. Y para garantizar que situaciones como esta no se repitan, Lorena preparó un documento simple pero jurídicamente vinculante, estableciendo reglas claras para el uso de la propiedad en el futuro. Mi sobrina sacó de su bolso algunas hojas de papel y las entregó a Ernesto. Básicamente, el documento establece que cualquier uso de la casa requiere autorización explícita y por escrito de la tía Antonia, con al menos una semana de anticipación. También incluye cláusulas sobre responsabilidad por daños y una lista de personas que están expresamente prohibidas de frecuentar la propiedad sin la presencia de la propietaria. ¿Personas prohibidas?, cuestionó Luciana frunciendo el ceño. Sí, confirmé. Comenzando por tus padres, querida. Octavio y Mercedes demostraron claramente que no tienen el mínimo respeto por mí o por mis posesiones. Prefiero mantenerlos lejos de mi espacio personal. Luciana abrió la boca para protestar, pero una mirada de Ernesto la silenció. Él tomó los documentos y asintió gravemente. Los firmaremos, por supuesto. Es lo mínimo que podemos hacer. Mientras él leía los términos, caminé hasta la terraza, ahora parcialmente limpia, pero aún mostrando las señales evidentes del caos de la noche anterior. El mar azul brillaba a lo lejos, imperturbable, eterno. Sentí una profunda sensación de paz invadirme, no la paz de la resignación que me había acompañado en los últimos años, sino la paz de quien finalmente consiguió hacer que su voz fuera escuchada. Lorena se aproximó silenciosamente y colocó un brazo alrededor de mis hombros. ¿Estás bien, tía?, sonreía mi sobrina, sintiendo una inmensa gratitud por su presencia y apoyo. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo, querida. Sabes, a veces necesitamos crear una pequeña tormenta para limpiar el aire. En ese momento, mientras observábamos el horizonte juntas, el celular de Ernesto sonó dentro de la casa. Lo escuché atender, su voz inicialmente profesional cambiando rápidamente a un tono de sorpresa y luego de preocupación. Cuando regresó a la terraza, su rostro estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente. Era el contador, dijo con la voz tensa. La empresa está en problemas, mamá. Problemas serios.
El proyecto del puerto que estábamos desarrollando. Hubo complicaciones. Los inversionistas están retirándose. Por un momento me quedé sin palabras. Ernesto había heredado la pequeña empresa constructora de su padre después de terminar la universidad. La le había expandido considerablemente en los últimos años, especializándose en proyectos costeros. Nunca me había mencionado dificultades financieras. ¿Por qué no me dijiste nada?, pregunté, sintiendo una punzada de preocupación maternal que superaba momentáneamente mi indignación anterior. Ernesto miró al suelo, avergonzado. No quería preocuparte con tus problemas de presión arterial. Y además, estaba seguro de que podría solucionarlo. Tenía un plan. ¿Un plan?, cuestioné comenzando a entender. La fiesta, admitió, levantando finalmente los ojos para encontrarse con los míos. No era solo una reunión social, era una estrategia. El principal inversionista, Gabriel Vázquez, tiene una debilidad por las propiedades frente al mar. Pensé que si lo impresionaba con un ambiente exclusivo, en una casa de playa privilegiada, sería más propenso a mantener su inversión en el proyecto. Necesitaba crear la impresión perfecta. La revelación cayó sobre mí como un balde de agua fría. De repente, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de forma diferente. La cantidad de personas importantes en la fiesta, el esfuerzo evidente por impresionar, incluso la presencia de los Morales, que probablemente estaban allí para agregar prestigio social al evento. ¿Por qué no simplemente me pediste prestada la casa?, pregunté sintiendo una mezcla confusa de emociones. ¿Sabes qué te habría ayudado? Luciana, que había estado escuchando la conversación desde la puerta, intervino. Fue mi idea, admitió, sorprendiéndome con su honestidad. Pensé que dirías que no si mencionábamos que era para tantas personas, o que pondrías condiciones que limitarían la impresión que queríamos causar. Convencí a Ernesto de que sería mejor pedir perdón que permiso. Y ahora el proyecto está arruinado, continuó Ernesto pasándose la mano por el cabello con desesperación. Vázquez estaba listo para firmar anoche. Tenía los papeles en la cámara de su auto y entonces ocurrió el accidente. Llamó esta mañana para retirar completamente su participación. Dijo que no puede asociarse a un proyecto liderado por alguien tan desorganizado que ni siquiera puede mantener los sistemas básicos de su casa funcionando correctamente. Un pesado silencio cayó sobre la terraza. El viento marino agitaba suavemente nuestro cabello mientras cada uno procesaba las implicaciones de esta nueva información. Mi venganza, tan satisfactoria horas atrás, ahora tenía un sabor amargo. No había arruinado solo una fiesta social, sino posiblemente el futuro de la empresa que tanto significaba para mi hijo, la empresa que su padre había fundado con tanto esfuerzo. Lorena me miró, su expresión revelando que ella también estaba recalculando toda la situación. Vicente y Tomás, que habían subido a la terraza tras escuchar la conmoción, intercambiaron miradas preocupadas. ¿Qué hará ahora?, pregunté finalmente, mirando directamente a mi hijo. Ernesto suspiró profundamente. No lo sé, mamá. Sin esa inversión tendremos que abandonar el proyecto del puerto. Probablemente tendré que despedir a la mitad del personal. La empresa sobrevivirá, pero será un retroceso de años. Me encontré en una encrucijada moral que no había anticipado. Mi hijo había actuado mal, sin duda, al invadir mi casa sin permiso, pero sus intenciones, aunque mal ejecutadas, no eran meramente egoístas o frívolas como había supuesto. Estaba luchando por salvar un legado familiar, por mantener vivo el sueño de su padre, por proteger los empleos de decenas de personas que dependían de la empresa. ¿Cuánto necesitas?, pregunté repentinamente, sorprendiendo a todos, incluyéndome a mí misma. ¿Qué?, Ernesto me miró confundido. Para mantener el proyecto a flote, para evitar los despidos. ¿Cuánto? Mamá, no puedo pedirte eso. Es una suma considerable. Además, después de lo que hiciste, aprendiste una lección sobre respeto y comunicación, completé. Y yo, aparentemente, también aprendí una sobre no sacar conclusiones apresuradas y la importancia de escuchar antes de actuar. Saqué mi teléfono del bolso y marqué un número que no había usado en años. Después de 3 tonos, una voz familiar respondió. ¿Alonso? Soy Antonia Fuentes. Sí, ha pasado mucho tiempo. Escucha, necesito tu ayuda con un asunto financiero urgente. ¿Podemos reunirnos hoy mismo? Alonso Mendizábal había sido mi colega en la universidad durante décadas.
antes de jubilarse y dedicarse a la consultoría financiera. Si alguien podía asesorarme sobre una inversión de esta magnitud, era él. Al colgar, me encontré con 5 pares de ojos mirándome con diversos grados de asombro. «Tía», comenzó Lorena, «¿estás segura de esto? Después de todo lo que pasó». «Estoy segura de una cosa, Lorena», respondí con calma. «La familia es complicada. Todos cometemos errores, todos fallamos en la comunicación a veces, y todos merecemos la oportunidad de reparar el daño causado». Me volví hacia Ernesto, cuyo rostro mostraba una mezcla de confusión, esperanza y vergüenza. «Pero que quede claro, esto no es un regalo, es una inversión. Quiero participación en la empresa, informes mensuales detallados y un asiento en la junta directiva. Y si vuelves a invadir mi casa sin permiso, te desheredo». Una sonrisa temblorosa apareció en el rostro de mi hijo, la primera genuina que veía en él desde hacía años. «Gracias, mamá. No sé qué decir». «No digas nada», respondí extendiendo la mano para tomar la suya. «Solo demuéstrame que esta confianza no está mal depositada. Y por cierto, espero que el nuevo piso de la casa sea de calidad superior. Nada de materiales baratos». Todos rieron, liberando la tensión acumulada. Mientras el sol de mediodía brillaba sobre nosotros, iluminando los restos del desastre que pronto sería solo un recuerdo, sentí que algo importante había cambiado. No solo en mi relación con Ernesto, sino también dentro de mí. A los 68 años había redescubierto mi voz, mi capacidad de imponer límites, pero también de perdonar y reconstruir. Había aprendido que a veces las historias son más complicadas de lo que parecen a primera vista, que las intenciones pueden esconderse bajo capas de malas decisiones y que la comunicación honesta, aunque dolorosa a veces, es el único camino para relaciones verdaderamente saludables. No me arrepentía de la tormenta que había desatado. Había sido necesaria para limpiar el aire, para sacudir los cimientos de una relación que se había deteriorado lentamente bajo el peso de suposiciones no expresadas y resentimientos acumulados. Pero ahora, con el cielo despejado, era tiempo de reconstruir juntos sobre bases más sólidas y verdaderas. Han pasado ya 3 años desde aquel día en que conduje 4 horas hasta Playa Dorada, solo para encontrar mi casa invadida por mi propio hijo y su círculo social. 3 años desde que, impulsada por la indignación y el dolor de sentirme invisible en mi propia vida, orquesté una venganza que comenzó como una lección sobre respeto y terminó transformándose en una lección sobre comunicación, segundas oportunidades y los complicados lazos que nos unen a la familia. A mis 71 años ahora, miro hacia atrás y veo ese momento como un punto de inflexión en mi vida. La tormenta de agua y arena que desaté aquella noche no solo arruinó una fiesta y un piso importado, sacudió los cimientos de relaciones que se habían deteriorado lentamente bajo el peso de suposiciones no expresadas y expectativas no comunicadas. Mi inversión en la empresa de Ernesto resultó ser una de las mejores decisiones financieras que he tomado. Con mi respaldo, consiguió atraer a nuevos inversionistas, incluso más sólidos que el señor Vázquez. El proyecto del puerto no solo se completó exitosamente, sino que generó suficientes ganancias para expandir las operaciones a 2 ciudades costeras más. Mi asiento en la junta directiva me ha permitido descubrir una nueva pasión en esta etapa de mi vida: la satisfacción de ver crecer un negocio que algún día será el legado de nuestra familia. Pero más importante que el éxito financiero ha sido la transformación en mis relaciones personales. Ernesto y yo establecimos nuevos patrones de comunicación. Ya no es solo la llamada obligatoria de los domingos. Ahora cenamos juntos una vez por semana. Hablamos sobre sus proyectos. Mis opiniones son valoradas y escuchadas. Cuando necesita usar la casa de playa, lo consulta con semanas de anticipación, detallando exactamente quiénes vendrán y por cuánto tiempo. Y a veces, incluso me invita a quedarme con ellos, en vez de asumir que preferiría estar sola. Mi relación con Luciana también ha evolucionado. Nunca seremos mejores amigas. Nuestras personalidades son demasiado diferentes para eso, pero hay un respeto mutuo que antes faltaba. Ella ha aprendido a ver más allá de mi condición de suegra, a valorar mi experiencia y sabiduría. Yo he aprendido a apreciar su determinación y lealtad hacia mi hijo, cualidades que antes confundía con arrogancia.
Los Morales siguen siendo los Morales. Octavio y Mercedes mantienen su distancia, lo cual me parece perfecto. La única excepción fue hace 6 meses, cuando Mercedes me llamó personalmente para pedirme consejos sobre cómo manejar un conflicto familiar. Aparentemente, mi reputación como la abuela que no tolera tonterías ha trascendido incluso las barreras de clase social que ella tan cuidadosamente mantiene. En cuanto a mis cómplices de aquella noche memorable, nos hemos convertido en un peculiar grupo de amigos. Lorena, Vicente, Tomás y Doña Tula nos reunimos regularmente para lo que llamamos sesiones de estrategia, aunque ahora solo implican café, pasteles y muchas risas. La posada El Faro Viejo de Doña Tula se ha convertido en mi segundo hogar en Playa Dorada, incluso después de que mi casa fuera completamente renovada con un piso de cerámica resistente al agua, elegido personalmente por mí. Esta experiencia me enseñó lecciones valiosas que quiero compartir con ustedes. Primero, nunca es tarde para establecer límites saludables, incluso con quienes más amamos. Durante décadas, fui la madre abnegada, la suegra complaciente, la mujer que cedía para evitar conflictos. Creía que eso era amor. Ahora entiendo que el amor verdadero incluye respeto mutuo, consideración genuina y reconocimiento del otro como individuo con necesidades y sentimientos propios. Segundo, las situaciones rara vez son exactamente lo que parecen a primera vista. Mi indignación estaba justificada, pero mis suposiciones sobre las motivaciones de Ernesto eran parcialmente incorrectas. A veces, detrás de acciones que nos hieren, se esconden intenciones complejas, miedo, vergüenza o incluso intentos equivocados de protegernos. Esto no justifica el comportamiento irrespetuoso, pero puede abrir puertas hacia la comprensión y la reconciliación. Tercero, la comunicación honesta, aunque inicialmente dolorosa, es siempre el camino hacia relaciones más sanas. Si Ernesto me hubiera contado sobre sus problemas financieros, si yo hubiera expresado mis sentimientos sobre ser ignorada en lugar de dejarlos fermentar, podríamos haber evitado mucho sufrimiento innecesario. Y cuarto, a los 68 años aprendí que todavía podía sorprenderme a mí misma y a los demás, que no estaba demasiado vieja para defenderme, para reinventarme, para descubrir nuevas facetas de mi personalidad, que la vida sigue ofreciendo oportunidades de crecimiento y autodescubrimiento, sin importar cuántas arrugas marquen nuestro rostro o cuánta plata haya en nuestro cabello. Y ustedes, mis queridos oyentes, ¿qué harían en mi lugar? ¿Han tenido que enfrentar situaciones donde sintieron que su espacio, sus necesidades o sus sentimientos fueron ignorados? ¿Cómo manejaron esos momentos? ¿Tuvieron el valor de romper patrones establecidos durante años para finalmente imponer respeto? Me encantaría conocer sus historias y reflexiones. Cada comentario que dejan en estos videos me permite sentir que no estoy sola en estas experiencias, que mis palabras resuenan y quizás ayudan a alguien a encontrar su propia voz. Este canal, Abuela Recordó, nació precisamente de esa necesidad de compartir experiencias de vida, de mostrar que los mayores no somos personajes secundarios en nuestras propias historias, que todavía tenemos mucho que decir, que enseñar y sobre todo mucho que vivir. Les confieso que producir estos videos no es tarea fácil. Revivir recuerdos a veces dolorosos, organizar mis pensamientos, asegurarme de que cada detalle sea coherente y tenga sentido para ustedes, es un trabajo que requiere días de preparación, grabación y edición cuidadosa. Por eso, si esta historia resonó en ustedes de alguna manera, si les hizo reflexionar o simplemente les entretuvo, les pido que me apoyen de 3 maneras muy sencillas. Primero, suscríbanse al canal Abuela Recordó. Cada nuevo suscriptor me da ánimos para continuar compartiendo mis experiencias, sabiendo que hay personas interesadas en escuchar lo que una señora de 71 años tiene para decir. Segundo, dejen su me gusta en este video. Ese pequeño gesto ayuda a que el algoritmo recomiende mis historias a más personas que podrían beneficiarse de estas reflexiones sobre familia, respeto y autovaloración. Y tercero, si realmente sienten que este contenido merece ser apoyado, consideren hacer una pequeña donación a través del Gracias, nuestra forma de recibir contribuciones para cubrir los costos de producción. Cada aporte, por mínimo que sea,
hace una enorme diferencia para un canal independiente como el nuestro. Este apoyo nos permite invertir en mejor equipo, expandir nuestro equipo y principalmente dedicar más tiempo a la creación de historias auténticas e impactantes como esta. No se pierdan el próximo video, donde les contaré cómo enfrenté un fraude inmobiliario que casi me costó la casa que construí a lo largo de toda una vida. Y si pensaron que fui determinada en esta historia, esperen a ver lo que hice cuando intentaron quitarme el techo sobre mi cabeza. Activen la campanita para recibir notificaciones apenas el video sea publicado. Y recuerden, el respeto no se pide, se impone. A veces con una conversación franca, a veces con una tormenta de arena estratégicamente planificada. Lo importante es nunca permitir que pasen por encima de nuestros sentimientos y derechos. Aquí Antonia Fuentes, la abuela que recordó su valor, agradeciéndoles su compañía hasta aquí. Espero verlos en los comentarios compartiendo sus propias experiencias. ¿Cómo han manejado ustedes las situaciones de falta de respeto en sus familias? ¿Han tenido que tomar medidas drásticas alguna vez? ¿De dónde son ustedes? Me encanta saber que estas historias llegan a personas de diferentes lugares, con diferentes experiencias, pero unidos por desafíos similares en nuestras relaciones humanas. Un abrazo cariñoso para cada uno de ustedes que acompañó mi jornada de autodescubrimiento e imposición de respeto. Y recuerden compartir este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. A veces, todo lo que una persona necesita para encontrar su propia fuerza es saber que no está sola, que otros han pasado por situaciones similares y encontraron el coraje para cambiar sus historias. Gracias por ver hasta aquí. Este fue un episodio más del canal Abuela Recordó, donde compartimos historias reales para inspirar transformaciones reales. Los espero en los comentarios.